¡Hey Top! Y bienvenidos una vez más a Topsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando qué sucedió con dos niñas en un partido de fútbol. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Topsicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos de la desaparición de Joan Radcliffe y Kirsty Jane Gordon. Este caso sucedió en la década de los 70 e involucra a dos niñas que se conocieron el mismo día que desaparecieron. Kirsty Jane Gordon nació el 29 de noviembre de 1968. Sus padres, Greg y Christine Gordon, la criaron junto con sus dos hermanas en un hogar familiar y acomodado en la ciudad de Okaparinga, al sur de Adelaida, Australia. Kirsty fue descrita como una niña vivaz, curiosa y feliz. Para la época no había jardines de niños cerca de su casa, así que su familia contrató a una niñera. Kirsty y su niñera desarrollaron una linda amistad y compartieron un gusto por la música. Con tan solo 2 años, Kirsty tarareaba y cantaba una gran cantidad de canciones. Su abuela Rita cuenta que en una ocasión realizaron un largo paseo en un autobús y la pequeña entretuvo a toda la gente cantando una gran cantidad de canciones. Kirsty mostró interés por la naturaleza, los animales, tenía un oso de peluche preferido, salía a jugar con sus vecinos y en general llevaba una vida tranquila. Joan Radcliffe nació el 24 de marzo de 1962. Sus padres, Leslie Henry Radcliffe y Kaylin Radcliffe, la criaron junto con su hermano mayor David en un hogar familiar y trabajador en la ciudad de Adelaida, Australia. Joan fue descrita como una niña alegre, sociable, responsable, le encantaban los deportes y los animales. Mi hija era el tipo de niña en la que podías confiar en que llegaría a tiempo, siempre tan puntual. Comentario de Leslie, padre de Joan. Leslie trabajaba en una panadería y hacía todo lo posible por proveer a su hogar. Leslie y Kaylin siempre habían querido tener 3 hijos, pero lamentablemente la situación económica no les permitió y criaron a Joan y a David con mucho amor. La familia asistía a la iglesia y en sus tiempos libres iban a la playa o asistían a partidos en el Adelaida Oval, ya que eran fans del equipo de Norwood. La familia asistía a todos los partidos que podía para animar a su equipo. Es así que el Adelaida Oval era un estadio conocido para Joan y su hermano David. Como por lo general había mucha gente en el estadio, Leslie puso una regla. Si algo sucedía o alguien se separaba de la familia, el punto de encuentro sería la salida de la puerta principal. Kirsty y Joan venían de familias y contextos diferentes y lamentablemente el día en que sus vidas se cruzarían, ambas desaparecerían. Para el momento de los hechos, Joan tenía 11 años y la pequeña Kirsty tan solo 4. Ahora pasemos a los hechos de este caso. El 25 de agosto de 1973 comenzó como un sábado normal para la familia Radcliffe. La temporada de fútbol estaba llegando a su final y ese día Norwood jugaría un partido importante. Así que a las 10 de la mañana, la familia junto con un amigo llamado Frank salieron de la casa hacia el Adelaide Oval para apoyar a su equipo. Paralelamente, ese día, los padres de Kirsty viajaron a la ciudad de Renmark junto con sus otras 2 hijas para visitar a unos amigos. Kirsty se quedó con Rita, su abuela materna, y ambas asistieron al partido en el Adelaida Oval. Aunque algunas fuentes dicen que los padres de Joan conocían a Rita, esto no es así. Yo encontré una entrevista en donde el papá de Joan dejó en claro que ellos no se conocían, que simplemente ese día las familias se sentaron juntas en la misma zona. Esto llevó a que las niñas se hablaran, hubo una conexión entre ellas y jugaron juntas. Durante el primer tiempo del juego, en algún momento, Kirsty tuvo ganas de ir al baño. Joan se ofreció a llevarla. El baño no estaba lejos, así que las familias permitieron a las niñas ir solas y al poco tiempo regresaron. El partido transcurrió con normalidad. Las niñas continuaron jugando hasta que en el último tiempo del partido, Kirsty quiso ir de nuevo al baño. Las niñas pidieron permiso a sus familias y alrededor de las 3:45 se fueron al baño. Esa fue la última vez que sus familias las vieron con vida. Los minutos pasaron y las niñas no regresaron.
Alrededor de las 4 de la tarde, Kaylin fue a buscar a las niñas, pero no las encontró en el baño ni en el camino. Regresó, le contó la situación a su esposo y a Rita y comenzaron a buscarlas. Las buscaron en los parqueaderos, en la zona de stands de venta, en el área de tenis, pero no las encontraron. Kaylin, preocupada y desesperada, corrió hasta la oficina de la organización del evento y pidió que se anunciara por los altavoces que habían 2 niñas perdidas, pero la persona a cargo se negó. Un hombre de apellido Brundle se negó a la petición porque dijo que eso podía afectar el transcurso del juego. Leslie, Kaylin y Rita estuvieron muy molestos por la negativa y continuaron buscando por su cuenta. Lamentablemente, el juego se encontraba en su último tiempo. La gente estaba muy concentrada en el juego, había aglomeración de personas y fue muy difícil para ellos buscarlas. El partido terminó alrededor de las 5 de la tarde y fue entonces que la organización del evento anunció por los altavoces que Joan y Kirstine estaban perdidas. Para ese momento había pasado más de 1 hora de la desaparición y aunque mucha gente se solidarizó con la familia y ayudaron a buscarlas, ya era demasiado tarde, no había rastro de las pequeñas. A las 5:15 se contactaron con la policía y denunciaron la desaparición de Joan y Kirstine. Por su lado, Rita se contactó con los padres de Kirsty. Acabábamos de empezar a cenar cuando el mesero se acercó a la mesa y me llevó a una llamada telefónica en recepción. Era la abuela de Kirsty, sollozando, para informarnos que Kirsty había desaparecido y que la policía había iniciado una búsqueda. Cuando regresé a la mesa en una nube oscura de tristeza, fue obvio para el grupo que algo andaba mal, muy mal, e inmediatamente emprendimos el viaje de regreso a Adelaida. Comentario de Greg, padre de Kirsty. Greg y Christine realizaron un viaje de 3 horas en carretera. Para esa época no habían celulares y lo único que tenían era la radio. Christine pasó y pasó de emisora buscando alguna que compartiera información de Adelaida. Estaba llena de incertidumbre, pero ninguna radio reportó la desaparición. Mientras conducíamos, en la radio tocaron una canción escocesa llamada Will You Not Come Back Again, y eso me rompió. Realmente ya no puedo escuchar esa canción. Comentario de Christine. Cuando la familia llegó a Adelaida, les informaron que las niñas continuaban desaparecidas y que ya estaba en marcha una gran búsqueda e investigación. Los padres de Joan y Kirsty describieron este día como el más largo de sus vidas. Por otro lado, al partido de fútbol habían asistido un aproximado de 13,000 personas. Es así que la policía compartió las fotografías de las niñas con sus descripciones en diferentes medios, esperando que alguien se contactara con información relevante. Fue entonces que recibieron información importante de diferentes testigos. Por un lado, un trabajador de la Adelaida Oval llamado Ken Woolen le dijo a la policía que vio a 2 niñas que encajaban con la descripción de Kirsty y Joan en el parqueadero intentando atraer un gato que estaba debajo de un auto. Cuando de repente un hombre se acercó a las niñas, les dijo "lo traeré para ustedes" y las ayudó a atraer el gato. Ken solo vio al hombre de espaldas, no le vio el rostro y creyó que era el padre de una de las niñas. Otro testigo clave fue Anthony Kilmartin, un chico de 13 años que ese día se encontraba vendiendo dulces en el partido. Él le dijo a la policía que mientras vendía dulces en el estadio, vio a Joan y Kirstine jugando en sus asientos. De hecho, Joan le pareció un poco linda, la vio de reojo un par de veces y su rostro se quedó grabado en su mente. Es así que más tarde, cuando vio a un hombre agarrar a una niña con su brazo derecho e intentar caminar rápido, mientras una niña grande forcejeaba con él para que la bajara, él reconoció a la niña grande como Joan. De hecho, esta escena no solo la vio Anthony, sino varias personas que estaban en el parqueadero y la entrada del estadio. Algunas de ellas aseguran que Joan le dio una gran patada al hombre en las rodillas y estaba desesperada. Pero lamentablemente para muchos de los testigos esto parecía una pelea familiar y no se entrometieron. Solo Anthony, quien había visto antes a Joan y la reconoció, se quedó intrigado por la situación y observó lo suficiente como para poder darle a la policía una descripción detallada del hombre. El resto de personas dio una descripción más vaga, sentado en su ropa, y en lo que todos concordaron es que llevaba un inusual sombrero. Otra testigo fue Sue Laurie, una chica de 14 años que se encontraba visitando el zoológico de Adelaida con su padre y su hermana menor. El zoológico se encontraba a menos de 1 kilómetro de distancia del estadio.
Sue se encontraba con su familia, se adelantó a la salida y mientras los esperaba, observó cómo un hombre llevaba una pequeña niña en brazos mientras otra niña más grande iba detrás de él pegándole y gritándole «¡Déjala ir! ¡Bájala!». El hombre caminaba lo más rápido que podía intentando deshacerse de la niña mayor. La policía dudó un poco de la historia de Sue, pero cuando ella dio la descripción del hombre, esta concordaba con la descripción que había dado Anthony y los otros testigos del estadio. Sue recalcó que el hombre usaba un sombrero muy extraño que ella no había visto antes. De hecho, ella estaba segura que ese tipo de sombreros no era algo usual de los australianos del sur. Con toda la información recopilada, para la policía estaba claro que un hombre se había llevado a Kirsty y que Joan había forcejeado y peleado con él para impedir que se la llevara. Por otro lado, la segunda noche que las familias pasaron sin sus niñas, recibieron una llamada donde una voz extraña les pedía $25,000 para devolverles a sus hijas. La policía ordenó interceptar todas las llamadas que recibían las familias, esperando más información. Pero después de una investigación y tiempo, se determinó que esto había sido una llamada falsa. En ese tipo de situaciones, ¿quiénes son capaces de jugar con los sentimientos de unos padres desesperados buscando a sus hijas, pidiéndoles dinero? Ahí es cuando pierdo la fe en la humanidad. Durante los siguientes días, los padres de las niñas aparecieron en televisión pidiendo por el regreso seguro de sus hijas. Tanto Greg y Leslie dejaron mensajes para el secuestrador pidiendo que si había una parte de humanidad en él, dejara ir a sus hijas. Pero lamentablemente no obtuvieron respuesta. Por su lado, las autoridades crearon un escuadrón especializado con 40 oficiales que se dedicaron a interrogar y buscar a las niñas por toda Adelaida y zonas cercanas. A su vez, varias personas de la comunidad voluntariamente ayudaron en la búsqueda y en general la comunidad se unió y respondió de la forma más solidaria con las familias. Al mismo tiempo, los expertos trabajaron en un boceto sketch del sospechoso. El 28 de agosto, las imágenes, más una figura de tamaño escala de cómo se vería el hombre, fueron compartidas en todos los medios. También se ofreció una recompensa de $5,000, lo que para esa época era mucho dinero. La policía recibió muchas pistas, la comunidad se comprometió a ayudar y compartir la información. Los padres de las niñas continuaron realizando apelaciones. Durante la primera semana, el caso llegó a ser conocido por todo el país. Varios padres de familia que habían atravesado situaciones similares a estas se acercaron a las familias de Kirsty y Joan para mostrarles su apoyo y guiarles, ya que para esa época no existía un protocolo a seguir con los familiares de personas desaparecidas. Muchos de ellos sufrían de depresión, se enfermaban, algunos llegaban a quitarse la vida. Esto era una situación muy preocupante, así que entre los familiares se habían unido para apoyarse entre sí. También varios médicos visitaron a los padres de Joan y Kirsty para ver que todo estuviera bien y cuidar su salud. Las autoridades investigaron a delincuentes sexuales de la zona, a hombres que encajaban en la descripción del criminal. Se realizaron una gran cantidad de interrogatorios, entrevistas, y aunque se llegó a tener personas de interés, no se llegó a tener alguna evidencia en su contra. Por otro lado, muchas personas comenzaron a especular que este caso podría tener alguna conexión con el caso de los hermanos Bermud, 3 hermanos que desaparecieron 7 años antes en un viaje a la playa. Este caso ya lo he hablado en mi canal, de hecho es mi primer video que hice acá en Topsiclopedia. Es mi primer video, así que es súper cortito, creo que falta un poco más de información para ondear más en el caso. Por si quieren ir a verlo, aquí en pantalla ya voy a dejarlo, pero es muy antiguo por si acaso. Cabe recalcar que entre los 60 y 70 en Australia, específicamente en Adelaida y sus alrededores, muchos niños desaparecieron, pero no tienen idea de la gran cantidad de cifras de las que estoy hablando. Actualmente se especula que algo turbio debió haber estado sucediendo en esa zona, parecido a lo que ya mencioné en mi video de The Family Murders. Por si quieren ir a verlo aquí en pantalla voy a dejarlo, porque eran demasiados niños. De hecho, en algún momento yo me planteé hacer un video sobre los niños desaparecidos de Adelaida, donde iban ahí los hermanos Bermud, Joan y Kirsty y muchos otros niños más que han desaparecido, porque son tantos que ya ahorita viendo las cifras en la actualidad, algo muy perturbador tuvo que haber estado sucediendo en esa época. El tiempo pasó y aunque las autoridades y la comunidad trabajaron arduamente en este caso, no se logró encontrar a las niñas. Poco a poco se fue perdiendo las esperanzas de encontrarlas con vida y a la vez el interés en el caso fue disminuyendo. Los padres de Joan, por años, dejaron prendida la luz del porche como una señal de que el camino está iluminado.
de la esperanza de que su hija regrese a casa. Durante 18 meses ellos no tocaron nada de la habitación de Joan porque esperaban que su pequeña hija regresara y usara esa habitación y encontrara las cosas tal como las había dejado. Lamentablemente los años continuaron pasando y el caso se estancó. Ambas familias afrontaron la situación a su manera. La familia de Kirsty se mantuvo alejada de los medios y prefirieron guardar privacidad sobre su vida y sus otras hijas, mientras que la familia de Joan fue más abierta. Leslie dio varias entrevistas, apareció en varios medios, realizó muchas apelaciones, no había semana que él no estuviera hablando del caso. En medio de todo el dolor, Leslie y Kaylin tuvieron otro hijo, una niña a la que llamaron Susie. Susie nació 14 meses después de la desaparición de Joan. Sus padres la criaron con todo el amor que les quedaba. Susie cuenta que creció viendo las fotografías de su hermana, que cuando tenía entre 6 a 8 años empezó a preguntar sobre ella y sus padres le contaron la historia. Nunca se reservaron información, intentaron ser lo más honestos posibles con ella. Aunque Susie no conoció a Joan, creció teniendo un gran vínculo con la historia. Con los años, Leslie y Kaylin poco a poco fueron aceptando que su hija no regresaría a casa. Cuando Leslie por fin logró llegar a un equilibrio en la situación, lamentablemente fue diagnosticado con cáncer. Él luchó contra la enfermedad, el poco tiempo que le quedaba se dedicó a seguir hablando del caso y días antes de morir se contactó con un periodista con el que había forjado una gran amistad desde el primer día de la desaparición de las niñas. Junto con él elaboraron una carta en donde él agradecía a la policía, a las autoridades, a la comunidad por toda su dedicación que habían dado a este caso. Recalcaba que aunque él se iba de este mundo sin respuestas, sabía que el caso se quedaba en buenas manos y esperaba que a futuro sea resuelto. No olvidemos el secuestro de Adelaide Oval en agosto de 1973. El hombre sigue suelto y todavía hay niños en las calles. Como padre, no podía desear que nadie viviera lo que a mí me ha tocado vivir. Después de la desaparición de Joan, me llevó años volver a ser 3 partes de lo que era antes de perderla. Sonreí, pero estaba llorando por dentro. Hay que seguir adelante por difícil que sea. Extracto de la carta. Leslie falleció en febrero de 1981, con menos de 50 años. Con el pasar de los años, el caso alcanzó una gran fama y se convirtió en uno de los casos sin resolver que junto con los hermanos Bermud marcaron a toda una generación. Los años pasaron, el caso prácticamente se archivó y aunque se hicieron algunas apelaciones, no se llegó a tener nueva información. Por otro lado, con el pasar de los años, varios casos de niños desaparecidos o abusados en Adelaida fueron tomando fuerza. Es así que la policía elaboró una lista, una base de datos de posibles criminales. 27 años después de la desaparición de Joan y Kirsty, la policía se contactó con Sue, la chica que vio esa tarde al criminal afuera del zoológico. Se contactaron con ella y le enviaron un paquete de fotografías en donde estaban estos hombres de esta lista que posiblemente podían estar relacionados con casos de abuso, desaparición o asesinato de niños. Entre estas fotografías, Sue aseguró haber encontrado al hombre que vio ese día. Para ella, el criminal era Arthur Stanley Brown. Ahora hablemos un poco sobre Arthur. Arthur Stanley Brown fue un carpintero que se casó 2 veces. Curiosamente, su primera esposa, Hester Porter, murió en mayo de 1978 después de sufrir una caída en el baño y su cuerpo fue incinerado. Ese mismo año, Arthur se casó con Charlotte, la hermana menor de Hester, y se convirtió en padrastro de 5 niños. Varios familiares y conocidos sospecharon que él había matado a Hester, pero no lograron probarlo. Años después, la policía descubriría que nunca se realizó una autopsia a Hester y se sospechó que Arthur pagó para que se le diera el acta de defunción sin una autopsia. Pero esto no fue lo único turbio y extraño en su vida. Por años, los familiares de Arthur guardaron un gran secreto. Este hombre había abusado de muchas mujeres, jóvenes y niñas de la familia. De hecho, Hester, la primera esposa de Arthur, le había confesado a su hermana mayor Millie que en una ocasión ella encontró a Arthur abusando de una niña. Otra hermana de Hester le confesó a sus padres que Arthur había abusado de ella en una habitación especial que él tenía y que le había mostrado fotografías de mujeres muertas. Fueron varias las mujeres que fueron abusadas por Arthur, pero para esa época la familia decidió mantener en secreto, mantenerse en silencio, porque creían que ir a los tribunales sería algo traumático para las niñas.
Por otro lado, Arthur llegó a ser de los principales sospechosos en el caso de las hermanas Susan Deborah McCabe, de 5 años, y Judith Elizabeth McCabe, de 7 años. Las pequeñas desaparecieron el 26 de agosto de 1970 mientras esperaban el autobús escolar. 2 días después sus cuerpos fueron encontrados. Ambas habían sido abusadas y asesinadas. Varios avistamientos de un hombre llevándose a las niñas en un modelo de auto específico llevaron a Arthur, pero no se encontró suficiente evidencia en su contra. Años después, en 1998, el caso fue retransmitido y fue entonces que una prima de la esposa de Arthur, llamada Mare, se contactó con Crime Stoppers. Ella les contó sobre el secreto que había guardado por años la familia, que Arthur había abusado de muchas mujeres, jóvenes y niñas. Ella también les contó que en una ocasión Hester, la primera esposa de Arthur, le había confesado a ella lo que Arthur estaba haciendo con las niñas como para que tuviera cuidado y la llevó a la habitación donde cometía sus crímenes. Allí ella vio varias fotografías de mujeres muertas, alcohol y otras cosas sospechosas. Mare recalcó que estaba segura que Arthur estaba relacionado con el caso de las hermanas McCabe. Toda esta nueva información se investigó. Las autoridades interrogaron amigos, familiares y descubrieron que Arthur, borracho, había confesado el crimen de las hermanas a 2 personas. Una de estas personas se había acercado a la policía con esta información, pero para esa época la policía no tomó en serio esta información. En 1999, Arthur fue arrestado y llevado al juicio por el caso de las hermanas McCabe. El juicio comenzó en octubre de 1999. En este, el jurado no llegó a una decisión. Se reprogramó para julio del 2000, pero el caso no prosiguió, ya que la defensa de Arthur declaró que él no era apto para ser juzgado. Después de varios trámites y exámenes, se determinó que efectivamente Arthur sufría de demencia y Alzheimer, así que no era apto para ser juzgado. Su esposa Charlotte siempre lo apoyó. Ella falleció en abril de 2002 y Arthur en julio del mismo año. A partir de una exhaustiva investigación, Arthur ha sido considerado sospechoso de varios casos sin resolver de la zona, pero lamentablemente nunca se ha logrado obtener suficiente evidencia en su contra. Regresando al caso de Joan y Kirsty, la identificación de Sue puso a Arthur en la mira como posible sospechoso. Su parecido físico con el retrato robot del criminal es increíble, pero lamentablemente no se ha llegado a tener evidencia que lo ubique en el Adelaida Oval el día de los hechos. Otro fuerte sospechoso en este caso salió a la luz en el 2009, cuando Mark Trevor Marshall, un hombre que se encontraba en prisión, envió una confesión escrita a uno de sus consejeros en donde responsabilizaba a su abuelo de la desaparición y asesinato de Joan y Kirsty. Y en una gran coincidencia en este caso, este hombre se llamaba Stanley Arthur Hart y alberga un gran parecido físico con Arthur Stanley Brown. En el escrito, Mark explicaba que el 25 de agosto de 1973, él y su abuelo Stanley Arthur Hart se encontraban en el Adelaida Oval. Stanley secuestró a las niñas, abusó de ellas y las mató. Siento que hay muchos hechos convincentes que se desprenden de esa confesión. Una vez que profundizas en las capas de explicación, hay hechos allí. Comentario del periodista Brian Litterly. El contenido completo de la confesión no se ha hecho público, pero varias personas han tenido acceso a este, entre ellas Susie, la hermana de Joan. Ella cree que este escenario es muy probable. Hay demasiada información y detalles allí que son irrefutablemente reales. Hay detalles allí que sé que ocurrieron y que no podía haber conocido a menos que él hubiera estado allí o conocido personalmente a las niñas. Comentario de Susie Radcliffe. Para la época de la desaparición, Stanley había abusado de algunas niñas y de hecho fue interrogado en los primeros días de la investigación del caso de Joan y Kirsty, ya que vivía a tan solo una calle de la casa de Kirsty y era fan del equipo de North Adelaida, el cual jugó contra Norwood el día de la desaparición de las niñas, pero no se encontró evidencia en su contra. Stanley falleció en junio de 1999 y a partir de la confesión de su nieto en el 2009 se abrió una investigación en su contra. La policía llegó a establecer que posiblemente Stanley era parte de una red más grande. En el 2014 y 2015 las autoridades realizaron una gran búsqueda y registro en propiedades que habían pertenecido a Stanley, pero no se encontró nada relacionado con este caso. Algo que llama mucho la atención es el gran parecido físico de Stanley y Arthur con el sketch del sospechoso, además que a ambos les gustaba usar sombreros. Por otro lado, lamentablemente en el 2019, Kaylin, la madre de Joan, falleció.
y al año siguiente, su hijo mayor David también falleció, dejando a su hija Susie el legado de continuar la búsqueda de justicia. Cuando mi madre y mi hermano estaban vivos, cada vez que aparecía un nuevo informe, ya fuera a través de los medios de comunicación o a través de una llamada telefónica de la policía, uno recuperaba el aliento y tenía miedo de contener la respiración. Siempre esperábamos recibir esa llamada mágica en donde nos decían que han encontrado a las niñas, que podemos traerlas a casa, que podemos enterrarlas y que podemos hacer el duelo como es debido. Comentario de Susie Radcliffe. Susie creó la fundación Leave a Light On, traducido Dejar una luz encendida. Esta asociación trabaja para asegurar el cierre y justicia para familias de personas desaparecidas. En Australia existe una gran cantidad de casos antiguos sin resolver. Susie y los miembros de esta asociación han mostrado su preocupación por la poca importancia que dan las autoridades a los casos antiguos y se quedan ahí estancados desde hace muchos años. Ellos han pedido que se cree un grupo especializado para investigar estos casos, así como lo tiene Estados Unidos. Susie se ha convertido en la imagen de este caso. Ella continúa dando entrevistas y ha señalado a Frank, el amigo de la familia que fue ese día al partido con ellos, como un posible sospechoso, ya que según varios testigos y la abuela de Kirsty, Frank tuvo un comportamiento extraño, desapareció por un tiempo y no ayudó en la búsqueda. Por su lado, los padres de Kirsty se mantuvieron por años en silencio hasta que en el 2017 dieron una entrevista. Ellos recalcaron que no buscan venganza, sino respuestas. Puede sonar insensible, pero me gustaría saber dónde está. No quiero saber qué pasó. Eso es destruir el alma. Es darle al perpetrador un tiempo que no se merece. Pero en cierto modo, ¿qué haces con sus restos? Lo que intento decir es que en realidad no es tan importante en esta etapa. Ella está aquí con nosotros. Comentario de Christine, madre de Kirsty. En el 2022, las autoridades investigaron a George Bradant, un delincuente sexual de la zona, en relación a este caso. En 1984 fue enviado a prisión por comportamiento indecente con una chica de 14 años. Muchas otras mujeres denunciaron haber sido abusadas por este hombre y cuando la policía registró su casa, encontraron una gran cantidad de recortes de periódicos sobre el caso de Joanne Kirsty y varias ropa de niña. Oficialmente es considerado sospechoso en este caso, pero no se logró interrogarlo ya que falleció en el 2022, justo antes de que la policía fuera tras él. Por último, lamentablemente el año pasado, Susie fue diagnosticada con cáncer. Me diagnosticaron cáncer de mama en julio del año pasado y todavía estoy en tratamiento en este momento. No quiero dejarle este legado a mi hija si muero. Estoy decidida a traer a las niñas a casa a cualquier precio. Comentario de Susie. Sobre este caso se han realizado algunos documentales y en la actualidad el interés en el caso ha crecido. Estas son familias que han estado viviendo en un estado de angustia y dolor durante décadas, preguntándose todos los días qué pasó con sus seres queridos. Con los desaparecidos no existe el cierre, nunca termina y no se vuelve más fácil. Después de 5, 15 o 50 años, el dolor y la frustración sigue ahí y ese dolor nunca disminuye. Comentario de un periodista sobre los casos. En este caso, existe una recompensa de $1 millón y la investigación continúa abierta. Y eso fue todo sobre la desaparición de Joanne Radcliffe y Christy Jane Gordon. Me parece horrible que los encargados de la organización del evento no permitieran dar el anuncio de la desaparición de las niñas cuando Kaylin se acercó a ellos. No les tomaba ni un minuto hacer este anuncio y quizás, si lo hacían, alguno de los testigos rápidamente se contactaba y decía lo que había visto y la historia sería otra. Con toda la información recopilada sobre este caso, yo creo en lo que dijo la policía, que lo más posible es que el objetivo del criminal era Kirsty, pero Joanne luchó con él, forcejeó con él, no quería permitir que se la llevara y por esto también terminó siendo secuestrada. Quizás algunos de ustedes se preguntarán por qué Joanne fue detrás del criminal en vez de ir a pedir ayuda a sus padres en ese momento. Pero recordemos que tenía 11 años, aún era una niña. En su cerebro, lo mejor que pudo pensar es, no puedo permitir que este hombre se lleve a mi amiga con la que he estado jugando. Y peleó y forcejeó con él. Para ella, esa era la mejor reacción que podía tener en ese momento. Es feo saber que los testigos creyeron que esta situación era una riña familiar y que por eso no hicieron nada. O sea, cuando se ven ese tipo de cosas acá en Latinoamérica es como que uno sí se preocupa, ¿qué está pasando? Pero también entiendo que Australia es otra cultura, otra forma de ver las cosas, son un poco más reservados y por eso no quisieron entrometerse.
Como siempre digo, los casos de desaparición son los más dolorosos y fuertes para las familias, porque aunque pasen muchos años, aunque sea muy poca, se alberga la esperanza de que algún día van a encontrar a su ser querido vivo, o quizás sus restos, quién sabe, pero siempre albergan esa esperanza. Y es difícil ir aceptando poco a poco que quizás esto nunca se va a dar y no van a tener un cierre. Por último, creo que todos los sospechosos tienen algo en su contra y que para que este caso se resuelva, se necesita una gran confesión y gran evidencia. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre la investigación? ¿Creen que alguno de los sospechosos es el culpable? Dejen sus opiniones aquí abajo, como siempre yo les estaré leyendo. Muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo mundial que me estén viendo. Como yo les digo, cada semana, cada mes, cada año estoy aquí por ustedes, por sus comentarios que me dejan, por la retroalimentación que me dan, porque les gusta mi contenido y porque se dan el tiempo de comentar aquí abajo y yo también me doy el tiempo para responder cada uno de sus comentarios y sus recomendaciones de casos también. Hacer este contenido me hace muy feliz. Como ya sabrán, aquí en mi país estamos atravesando una situación muy difícil. Estamos en estado de guerra, si no me equivoco, eso es, conflicto armado, estado de guerra. Tenemos un court fate, ¿cómo se dice court fate? En español se me fue. Tenemos un toque de queda y bueno, o sea, ciertas regulaciones, los militares están en muchos lugares. Afortunadamente, en donde yo vivo no ha pasado muchas cosas fuertes. Esperamos que las cosas ya se normalicen para el siguiente lunes, o sea, para el día que se está en este video, porque claro, también afecta a los trabajos, uno tiene que trabajar, si no trabajamos no tenemos dinero y pasan muchas cosas. También tengo que estar teniendo muy cuidado, o sea, la ciudad está botada, me da miedo andar solita. Entonces, nada, solo para contarles que espero que esta situación mejore y que todo siga con normalidad. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de Misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y el bebé Pierce está dormido y mi novio está jugando videojuegos. Y nos vemos en un siguiente video en Top Ciclopedia. Bye, 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 bye.